A cierre de septiembre del año pasado, en tan solo 3 meses, la riqueza de las familias españolas cayó algo más de un 2%, sobre todo por la inflación. Son datos que ofreció ayer el Banco de España, que cifra en 1,86 billones de euros esa riqueza. Vamos a ahondar en ello con Javier Marrero, que es economista, que ya nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la riqueza de los hogares españoles? ¿Cómo se calcula este aspecto? La riqueza es el neto, es lo que tienes menos lo que debes. Y este 1.860.000 millones de euros es la diferencia entre la deuda financiera que tienen las empresas no financieras y las familias españolas y lo que tienen. Normalmente en efectivo, porque las familias españolas básicamente lo que hacen es ahorrar dinero en efectivo. Hay muy poca cantidad de dinero, aproximadamente un 14%, que se dedica a fondos de inversión y muy poco también que se dedica a los seguros. Confiamos mucho en nuestro sistema de pensiones y realmente gran parte del dinero que tenemos financiero, del efectivo, lo tenemos en depósitos a plazo o en depósitos. Decimos que esa riqueza cayó un 2% en tan solo 3 meses. ¿Son cifras que están por encima o por debajo de lo que se podía prever teniendo en cuenta la evolución de la inflación? Yo creo que son cifras normales. Bueno, este informe del Banco de España, hay opiniones de que es un informe que tiene datos negativos. Para mí son cifras que entran dentro de lo normal, que suba un 2%, que baje un 1%. Yo creo que la inflación ha afectado y afecta y seguirá afectando. Y yo creo que de hecho hay algunas voces autorizadas que te hablan de los próximos 5 años. En el Banco de España estaban hablando de los próximos 2 años. Yo creo que será más de 2 años los que vamos a tener unas cuantas dificultades. Porque aquí se han unido dos cosas. Se ha unido, por un lado, una guerra, que además es una guerra del principal productor de trigo del planeta, que es Ucrania, contra Rusia, una guerra a las puertas de Europa. Se ha unido a una crisis climática que lo que está haciendo es meter mucha presión en el tema de combustibles. Y ya nos hemos olvidado de la crisis financiera del año 2008, que prácticamente duró hasta 2012. Entre que se inició la crisis financiera y que finalmente parece que empezamos a salir de ella, y antes de que empezara la guerra de Ucrania, imprimimos más de 6 billones de dólares entre Estados Unidos y Europa. Eso es un montón de dinero en comparación con los Productos Interiores Brutos relativos. Entonces, el efecto de imprimir más dinero de lo habitual es una cuestión de tiempo que se traduzca a la inflación. Entonces, la inflación aquí está sumando efectos de un lado y del otro, ¿no? Y eso controlarlo va a costar un tiempo. Yo creo que por lo menos 3 o 4 años, por lo menos. En tasa interanual, el retroceso en la riqueza de los hogares españoles fue de un 1%. En la anterior crisis, entre 2008 y 2014, la riqueza cayó un 37%, lo que viene siendo una media de 6 puntos por año. ¿Por qué tanta diferencia entre aquel y este momento? Por muchas razones. Fíjate que en la crisis anterior no hubo ninguna ayuda pública. Es decir, cuando la prima de riesgo española llegó a 651, me parece que llegó al máximo, lo cual es que el Estado pague el 7% de interés, lo cual es un disparate absoluto. En ese momento no hubo ningún tipo de ayuda pública, no se imprimió dinero. Sin embargo, en la pandemia esta que hemos vivido, todo el mundo ha tenido claro que si nos tenemos que quedar en casa hay que hacer algo, porque la gente tiene que vivir y las cosas tienen que seguir funcionando. Y entonces se hizo un programa para imprimir dinero. En Europa se imprimieron más de 2 billones de euros, lo cual es una cantidad de dinero razonable que al final se ha acabado distribuyendo en toda la familia. Entonces, claro, la renta decayó en la anterior porque había mucho paro, se generó mucho paro, se destruyó mucho empleo y no hubo ningún tipo de ayuda pública, o prácticamente. En Estados Unidos hubo más, pero aquí prácticamente no hubo ningún tipo de ayuda pública. Y en este caso sí ha habido. En el último año, la deuda de los hogares españoles creció ligeramente, en torno a un 0,5%, 4.000 millones de euros más. Viendo la situación, el panorama, ¿es un nivel aceptable de endeudamiento? Yo creo que es testimonial. O sea, un crecimiento de un 0,5%, una bajada de un 0,5%. La deuda de las empresas ha bajado, la deuda de las familias ha bajado, ha subido por otro lado. En fin, al final tú lo que estás intentando siempre es mantener un equilibrio. Ha subido mucho la inflación y después ha pasado también otra cosa, y es que las inversiones financieras se han depreciado, han perdido, bueno, no sé, una cantidad de dinero importante, 600 y pico, no, 50 y pico.
no me acuerdo exactamente la cantidad, pero se han depreciado 500.000 euros, no sé cuánto. Se ha perdido. Por otro lado, se ha invertido más dinero en deuda financiera también. Entonces, al final, estamos más o menos en el mismo nivel que estábamos, ¿no? Lo que estamos es intentando mantener el equilibrio. Que los bancos hayan cerrado el grifo, endurecido las condiciones para la concesión de préstamos, de crédito, ¿tiene que ver con que el aumento de la deuda no haya sido desorbitado también? No, yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que han cambiado algunas formas de trabajar respecto al disparate que había en el pasado. Los bancos están intentando asegurar sus operaciones porque no pueden tener un nivel de impagos como el que tenían hace 10 años. Y eso obedece a la tradición bancaria. Es que siempre ha sido así. Cada vez que alguien va a pedir un préstamo, oye, tú tienes que poner el 25% de la casa, te damos el préstamo con este aval, tienes que tener una nómina. Siempre ha sido así. Y han vuelto a lo que era inicialmente. ¿Qué pasa? Que cuando el tipo de interés estaba en el 7% y de repente lo bajan al 0,5%, las cuotas que salían por préstamos eran ridículas, que es lo que pasó a principios de siglo, ¿no? Entonces los bancos empezaron a repartir dinero como locos y al final pasó lo que pasó. ¿Están funcionando las subidas de tipos de interés aprobadas por el Banco Central Europeo con la eficacia que se esperaba? ¿Te refieres respecto a la inflación? Exactamente. Sí, lo que pasa es que yo creo que sí, se ha parado el crecimiento, llegamos al 10 y pico % y ahora ha estado bajando. Pero han sido subidas importantes, casi de récord de los últimos 15, 20 años. ¿Ha tenido el impacto en proporción la subida con la bajada de la inflación? Sí, es que, vamos a ver, yo me acuerdo de la época de Felipe González, cuando él decía en su primera legislatura que quería bajar la inflación al 20%. O sea, vamos a ver si no... Es que bajar la inflación es muy complicado. Evidentemente no es lo mismo tener la peseta que tener el euro. Son monedas que no tienen para nada. Pero así todo, toda Europa se ha visto metida en un disparate de generación de deuda hasta el punto de que la deuda que tenemos en relación con el PIB de Europa es el 130%, es decir, tenemos más dinero que economía. La economía es 100, tenemos una deuda de 130 o 140%, porque al final las condiciones del mercado eran las que eran, pasó lo que pasó con la pandemia, ha pasado lo que ha pasado con la guerra y se han tomado una serie de decisiones. Eso es matemático que dispare la inflación. Y después bajar esa inflación es muy complicado. Una de las herramientas que tiene es subir los tipos de interés. Hay más herramientas, pero digamos, la menos dolorosa, lo cual es llamativo, pero la menos dolorosa es subir los tipos de interés. Pero tú lo que no vas a hacer es volver otra vez a tener una inflación del 3% en 2 años subiendo los tipos de interés 3 puntos. No. Lo primero que tienes que hacer es pararlo y después tienes que arreglar muchas cosas para que empiece a bajar. Y a partir de ahora empezar a bajar. La inflación estará en unos niveles razonables en 2025, en 2026. Yo creo que antes no, me sorprendería. Pues Javier Marrero, economista, como siempre, gracias por acompañarnos y ayudarnos a comprender mucho mejor todos estos datos que a veces pues, nos pueden sorprender, pero que tienen su lectura. Gracias, Javier. Buenos días. Un placer. Gracias a ustedes.